Buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo webinar que hacemos de la Asociación Civil de Proveedores de Bienes y Servicios Financieros y Fintech, ASOPROFI para los amigos. Muchas gracias por estar presentes esta tarde. Queremos en esta tarde dar un pantallazo sobre un tema que ha preocupado mucho a nuestros asociados en general y a varias empresas del sector, que fue la rescisión que efectuó el Banco Nación del servicio de débito automático y el nuevo sistema de contratación que viene a proponer en reemplazo del mismo, con cambios sustanciales en las normas que venían rigiendo hasta la actualidad, invocando una tardía y muy particular interpretación de la circular 6909 del Banco Central. Por suerte contamos en la asociación con Diego Gabriel Petito, que es nuestro presidente, y que hoy nos va a poder dar un pantallazo de cómo está la situación de esta nueva tramitación y cuáles son sus interpretaciones y los condimentos legales y técnicos que tiene esta nueva norma o esta nueva contratación que propone el Banco de la Nación Argentina. Si les parece, podemos pasar ya al inicio de la charla. Les comento que para mejor organización les pedimos que a medida que vayan avanzando en la disertación nos hagan llegar sus preguntas en forma escrita al administrador del Zoom. Todas las preguntas van a ser coordinadas también por nuestro secretario y miembro también del Comité Ejecutivo de ASOPROFI, que es Gabriel Leonelli, que también va a participar al final de la disertación de Diego en la postura de las preguntas y en las respuestas. Así que no dejen las preguntas para último momento, nos las van compartiendo y las vamos procesando y ordenando, porque seguramente tendremos preguntas repetidas y algunas se van a ir contestando solas a partir de la presentación que nos va a hacer Diego. Bueno, como ustedes todos saben, Diego Petito es abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires, con varios posgrados realizados relacionados con el derecho financiero y bancario y con el mercado de capitales. Es autor de varias publicaciones especializadas y también ha sido miembro del cuerpo docente de grado y maestrías en distintas universidades del país. Es titular del estudio Petito Abogados, con más de 30 años de trayectoria, desde donde asesora, entre otras actividades, a diversas empresas en el desarrollo y armado de negocios y mecanismos de financiamiento a través del mercado de capitales y financieros. Y como ustedes todos saben también, es presidente de la Cámara ASOPROFI. Así que bueno, agradeciéndoles una vez más a ustedes la presencia y sobre todo agradeciéndole a Diego el trabajo que ha realizado en cuanto a compilar toda la información de este tema y analizarla y compartir con nosotros sus conclusiones, le damos la palabra para que pueda empezar la disertación. Diego, muchas gracias. Muchas gracias, Guillermo. Gracias a todos por participar. Bueno, voy a ayudarme con una presentación que voy a poner en pantalla. Agradezco, me confirmen si todos pueden ver bien la presentación. Perfecto, Diego, gracias. Bueno, muchas gracias. Sí, muy bien.
Bueno, la idea de la charla, como bien nos decía Guillermo recién, es repasar de alguna manera todos los capítulos de esta curiosa novela de rescisión del contrato de débito automático por parte del Banco Nación, que tenía ya una vigencia de varios años para varios de los proveedores no financieros de crédito del mercado, y sobre los cuales, obviamente, los proveedores de crédito realizaban los débitos de las cobranzas, principalmente, no excluyente, de todos aquellos créditos otorgados que, obviamente, voluntariamente, decidían junto con los tomadores de crédito cobrar por esta vía. Voy a hacer un muy breve repaso de la historia, todos la conocen, pero es solamente para ponerlos en situación. Ustedes recordarán que aproximadamente el 6 de diciembre, bueno, a principios de ese mes, el Banco Nación hizo el primer intento de desconexión del contrato de débito automático, enviando una carta documento que, sin ser una rescisión propiamente dicha, tenía por objeto, bueno, de alguna manera sugerir a los proveedores de crédito que discontinuaran la presentación de los débitos bajo el contrato que los unía con el Banco Nación, de manera cuasi voluntaria, por supuesto, ¿no? Ustedes podrán ver el texto en el lado superior de la presentación, nominada como carta documento número 1, en el cual claramente se mencionaba como causa de esa intención de suspensión de los débitos por parte de los propios proveedores de crédito, la comunicación A6909 del 19 de febrero de 2020, como una causal de imposibilidad material de seguir cumpliendo con las disposiciones del convenio que los unía para la realización de los débitos, y por tal motivo solicitar a los otorgantes de los préstamos que omitieran la presentación de nuevos débitos. Como esta comunicación no tuvo mayor influencia en los proveedores de crédito, por cierto, comprendiendo esto la verdadera situación del convenio que lo unía con el Banco Nación, los proveedores de crédito siguieron produciendo los débitos con esta carta, y obviamente en ese entendimiento el Banco Nación emitió una segunda carta con fecha posterior a la que está establecida ahí como carta documento número 2, es decir, promediando la segunda parte del mes de diciembre, en donde ya de manera formal rescindía el contrato a tenor de la cláusula 20 del convenio vigente. Todos los convenios son iguales, así que van a encontrar la misma numeración en la cláusula, que le permitía al Banco Nación rescindir el contrato sin causa, a pesar de que, como todos ven, en el texto de esa comunicación de rescisión efectiva, el Banco Nación mantiene el criterio de determinación de la causa de prohibición de continuación del convenio de débito en la comunicación A6909 del Central y en la 7233, de alguna manera estableciendo que es complementaria a esta, cuando en realidad todos sabemos que la 6909 restringe el uso del débito interbancario y del devin automático. Por lo tanto, también todos sabemos que la realización de convenios específicos con distintas entidades financieras, entre las cuales se encuentra el Banco de la Nación Argentina, para el débito automático sobre cuentas radicadas en esa misma institución bancaria, no está restringido. De hecho, a pesar de la comunicación del Banco Nación y de la disposición de la prohibición, como ellos pretenden, basado en la comunicación A6909, otras entidades financieras del mercado siguen manteniendo vigentes los convenios que en el mismo sentido de Nación permiten los débitos en estas condiciones. En esa comunicación particular, denominada acá carta documento número 2,
el Banco Nación comunica efectivamente la rescisión a tenor de la cláusula 20, aún sin mencionarla en la carta, por un plazo de preaviso de 60 días corridos a partir del momento de la recepción de la misma por cada uno de los proveedores de crédito que la hayan recibido, por supuesto, ¿no? A partir de la comunicación efectiva de rescisión en los términos que recién les comentaba, vemos la aparición de determinados efectos sobre esa comunicación efectiva. Primero de ellos ya lo dijimos, es sobre la cláusula 20. Curiosamente, la cláusula 20 permite la rescisión sin causa de cualquiera de los contratantes, a pesar de que el Banco Nación, como les mencionaba recién, siguió manifestando la existencia de la causa en la comunicación 6909, que claramente a nuestro criterio no aplica a este caso. La rescisión efectiva va a operar a los 60 días corridos, contados a partir del día siguiente de la notificación efectiva. Viendo que muchos de los proveedores de crédito recibieron esta carta en la segunda parte del mes de diciembre, todavía al día de hoy, por lo menos al momento de esta charla, los contratos no han concluido formalmente, manteniendo todos sus efectos. Cuando digo todos sus efectos me refiero a la posibilidad de presentar débitos al cobro a través de ese convenio, a un rescindido, y también, por ejemplo, de que esas presentaciones de los débitos que ocurran hasta el último día de su vigencia efectiva, producto del preaviso consignado, también puedan ser créditos nuevos. No necesariamente tenemos que pensar que se trata de créditos que estuvieran originados antes de la comunicación de rescisión. Después vamos a ver que esta situación tiene alguna interpretación diferente en los nuevos contratos que ya vamos a ver que el Banco Nación le ofrece a los proveedores no financieros de crédito para dar continuidad al servicio ahora bajo otras características y condiciones. Respecto de la comunicación puntual, lo que quiero aclarar en este punto es que hemos notado y nos han hecho notar distintos proveedores de crédito que no todos están en las mismas condiciones frente al convenio rescindido. Y a continuación, de alguna manera está expresado aquí en la presentación, hemos detectado 3 situaciones distintas de los proveedores de crédito frente a la rescisión del contrato del Banco Nación. Entidades que, con posterioridad a la rescisión comunicada, fueron invitadas a firmar un nuevo convenio para el débito de sumas de dinero no aplicables a préstamos. Es decir, se trata en este caso de solo servicios que ya estaban consignados, como todos sabemos, en la comunicación A6909, como permitidos inclusive para ser debitados de manera interbancaria a través del Sistema Nacional de Pagos, actuando el Banco Nación como banco originante. Muchos de los proveedores de crédito no han recibido este tipo de comunicación y de convenio a firmar, pero sí hay casos en que lo han recibido. Créanme que es distinto al convenio que mencionamos después, que es aquellas entidades que fueron invitadas a firmar un nuevo convenio para el débito de sumas de dinero no aplicables a préstamos, en este caso también para servicios, con débito en la cuenta del beneficiario en el BNA, con una adenda complementaria posterior para el cobro de préstamos no amortizados hasta el 31 de enero de 2022, denominado stock por el Banco Nación, criterio que me parece que adoptó de algún criterio que nosotros, a los efectos simplemente de diferenciarlo del flujo futuro de los nuevos créditos originados por los proveedores no financieros de crédito, le dimos originalmente a ese grupo de créditos en particular. Es decir, hemos detectado la existencia de 2 modalidades contractuales nuevas
provistas por el propio Banco Nación. Una es un convenio que solo permite el cobro de servicios en general, no aplicables a préstamos, pero que admite la posibilidad de ser cobrados a través del Sistema Nacional de Pagos. Y otra modalidad contractual diferente, en donde fueron invitadas otras entidades que no recibieron el primero, que permite el débito también para servicios sobre las cuentas que los beneficiarios de esos servicios, clientes de ustedes, tienen radicadas en el Banco Nación Argentina, muy similar al convenio anterior rescindido, y que en este caso en particular, no en el primero, cuenta con una adenda que les permite a los proveedores de crédito seguir presentando al cobro los créditos que fueron originados por estos con anterioridad al 31 de enero de 2022. No se preocupen si algún concepto no les queda claro o bueno, quieren preguntar o repreguntar algún concepto, porque como decía Guillermo al principio, al final de la charla les vamos a dar espacio para hacer todas las preguntas que crean convenientes. Por lo tanto, hay dos sistemas contractuales diferentes y hemos notado que algunas entidades han recibido uno y otras entidades han recibido otros. Y también detectamos un tercer grupo de entidades que no fueron invitadas a firmar ninguno de los dos convenios, sobre los cuales me quiero referir en particular, porque algunas se han comunicado conmigo, que no han recibido esta comunicación por parte del Banco Nación, obviamente con la preocupación del caso, porque sin duda su situación es más endeble frente a la rescisión del convenio que sí han recibido. Es decir, entidades que se encuentran con el convenio rescindido, pero no fueron invitadas a firmar ninguno de los dos convenios nuevos que mencionaba recién. Obviamente, respecto de estas entidades, me voy a referir rápidamente a ellas, se encuentran con una situación de rescisión. Esa rescisión, como ustedes saben y vimos en la carta documento anterior, no contempla la posibilidad del cobro de los créditos que hayan sido al menos originados durante la vigencia del convenio, me refiero hasta el último día de cómputo, contemplando también el preaviso efectuado. Es decir, al no tener ninguna comunicación y disposición en ese sentido, la situación respecto de la continuidad de los débitos hasta el agotamiento de todos los créditos que corresponden a préstamos con cuotas, digamos, amortizables luego de la vigencia, inclusive del preaviso comunicado, están en una situación un poco endeble y obviamente generan preocupación a estas entidades. Entendemos que las entidades que están en este caso, en este grupo en particular, deberían comunicarse primero con el Banco Nación para que el Banco Nación les aclare su situación frente a esto y por qué se encuentran en una categoría diferente a aquellos que sí recibieron una invitación a firmar un nuevo convenio en las condiciones que sea, en la categoría que sea, y por qué no fueron incluidas dentro de alguna de esas dos categorías, y en su caso, obviamente, van a tener que evaluar si su deseo es de preservar o intentar preservar el derecho del cobro hasta el agotamiento de todas las cuotas que venían cobrando con la vigencia del convenio rescindido, intentar alguna acción, digamos, judicial que permita tratar de proteger ese derecho hasta la cancelación efectiva de todos esos créditos que estaban en situación de cobro al momento de la rescisión. Nosotros, para este caso en particular, no vemos que aplique ninguna acción administrativa. De hecho, el Banco Nación no actúa como órgano controlante de contralor o
determinación o determinante de normas en particular que regulen el sistema de cobro en este sentido. El Banco Nación para nosotros es un mero contratante bajo las normas propias del régimen civil y por lo tanto no hay acción administrativa que contemplar en este caso, por lo menos en nuestra opinión, y también en la opinión de algunos profesionales especializados en la materia que también hemos consultado antes de ahora, que opinan en el mismo sentido. Por lo tanto, entendemos que lo que debería evaluarse, si es que el Banco Nación no admite un olvido frente a estas entidades y le envía en los próximos días antes del vencimiento del plazo de aviso comunicado o de preaviso comunicado, una comunicación de firma de los nuevos convenios, deberán optar por la realización de alguna medida judicial. En nuestro criterio aplica bastante bien una medida cautelar contra el Estado. Recordemos que están reguladas específicamente por la ley 26854, que requiere intervención del fiscal y obviamente el traslado previo al organismo de administración pública afectada. Siendo el Banco Nación una persona de carácter público, entendemos que esto va a ocurrir. Esta medida cautelar, obviamente como toda medida cautelar, es un complemento, un accesorio de una medida principal. Entendemos que la medida principal, principalmente la vemos encuadrada en el artículo 1711 del Código Civil Comercial, como acción preventiva de daños. Les recuerdo que esa acción preventiva de daños es un instituto incorporado en el nuevo Código Civil y Comercial, pero que ya tenía un correlato en la acción del daño temido del viejo artículo 2499 del Código Civil, y que entendemos puede encuadrar perfectamente en esta situación, dado que no la vemos encuadrada en un incumplimiento contractual, precisamente porque la cláusula 20 del convenio rescindido establece la posibilidad de la rescisión sin causa por cualquiera de las dos partes, y por lo tanto ese derecho fue ejercido, creo que mal o de una manera desprolija por parte del Banco Nación, pero fue ejercido en el marco de esa disposición y no vemos que pueda haber una oposición fuerte y firme respecto de ese derecho. Que también, por cierto, fue consentido por todos los proveedores de crédito al suscribir o adherir a ese convenio particular presentado por Banco Nación en su momento. Bien. Luego de esta situación, decíamos, hubo una invitación por parte del Banco Nación. En este caso está mencionada en la presentación como carta documento número 3. Fue enviada a fines de enero de este año, en donde quizás el Banco Nación, entendiendo, por lo menos asumiendo desde mi posición subjetiva, una revisión de todo lo actuado y entendiendo también que utilizando un criterio distinto al que utilizan otros organismos de la Administración Pública Nacional, cuando tienen que proscribir o suspender el ejercicio de derechos consolidados o que han tenido principio de ejecución anterior, en la protección de los derechos adquiridos, en este caso requerido al stock de aquellos créditos que estaban siendo cobrados al momento de la rescisión, y habiendo omitido originalmente mencionar la posibilidad de mantener la vigencia de los convenios solamente para el cobro de estos créditos, informa la suscripción de un nuevo convenio, en este caso aplicable únicamente al cobro de servicios, es decir, excluyendo totalmente el cobro de cuotas de préstamos, manteniendo su posición original, pero ya abriendo la puerta a la posibilidad de firmar este nuevo convenio y, como bien dice la nota, permitiendo, digamos,
que la suspensión del convenio no afecte derechos originalmente concebidos en el contrato anterior, dar la posibilidad de cobrar los créditos que estaban en curso de cobranza sin mayores especificaciones, con la condición de, primero, firmar el nuevo convenio de servicios, de débito por servicios, y la presentación de documentación específica, que a la postre sabemos que se trata de la presentación que incluye todos los créditos que estaban siendo cobrados por esta vía, por imperio del convenio rescindido, y acompañado por una certificación contable de un contador matriculado que describa obviamente con detalle todos esos créditos en vigencia por el convenio anterior, y con la obligación de presentarse en las distintas reparticiones del Banco de Nación a los efectos de ser instruido de todos los pasos necesarios y de los convenios que van a tener que ser firmados para continuar con esta acción. Obviamente, aquellos que recibieron el convenio que yo mencionaba en la diapositiva anterior, que solamente involucra el cobro de los nuevos servicios, ¿sí?, a través del SINAPA, pero que no contempla la adenda por cobro de stock, si tuvieran stock, tendrían que también reflexionar en los mismos términos de aquellos que no recibieron ningún convenio o la invitación para firmar ningún convenio, que su situación está prácticamente en un limbo jurídico respecto de la continuidad de los cobros por el stock originados en vigencia del convenio rescindido. Aquellas entidades que recibieron el convenio o la invitación a firmar el convenio solo para estos servicios, es decir, el punto 1 de este apartado, y no tienen en su stock créditos a cobrar fuera de la vigencia del convenio rescindido, entonces podrán firmar tranquilamente este convenio, que quien lo ha leído sabrá que es totalmente distinto al otro convenio que mencionaba adicionalmente, nuevo convenio, y podrá firmarlo sin problema porque no tendrá que proteger créditos a cobrar de su stock. Bien. Respecto de la implementación de esta invitación de la tercera carta documento, aparece, y en este caso voy a exhibir el convenio que respeta la modalidad del segundo punto en negrita de esta presentación, que es los que fueron invitados a firmar un convenio para el cobro de suma de dinero no aplicables a préstamos, es decir, de servicios, con la adenda aplicable al cobro del stock. Este es el contrato específico para esa modalidad en particular. Este contrato, ustedes van a ver que está conformado como una solicitud de adhesión, es decir, es un contrato por adhesión en los términos del nuevo Código Civil y Comercial, en el cual, digamos, se describe el servicio, excluyendo cualquier cita o mención al stock de los créditos originados bajo la vigencia del convenio rescindido, y habla exclusiva y únicamente de cobranzas relacionadas por cuestiones totalmente ajenas o distintas a préstamos. Por eso es que después vamos a ver que se incorpora una adenda para dar la posibilidad del cobro del stock originado en vigencia del convenio anterior rescindido. En este convenio en particular, ustedes verán que el Banco Nación menciona la obligación de hacer firmar
una nueva autorización, lo verán en la cláusula segunda, marcada en amarillo, una nueva autorización de débito que deberán firmar los clientes de ustedes que autoricen los débitos en su cuenta abierta en el Banco Nación para el cobro de estas obligaciones en particular. Esta nueva autorización tiene algunas condiciones particulares que son impuestas y provistas por el propio Banco Nación y que obviamente el Banco Nación les tiene que dar el modelo para que ustedes la puedan implementar. Quiero hacer una aclaración porque acá anoto en celeste el problema de la doble autorización de débito. Dos cuestiones en particular. La primera tiene que ver con que, teniendo en cuenta que el contrato anterior va a vencer a los 60 días contados a partir del día posterior de la recepción de ustedes por parte de la comunicación de rescisión por parte del Banco Nación, diciendo que muchos de ustedes sé que están firmando o han firmado los últimos días de la semana pasada este convenio con el Banco Nación, se da el hecho de que, en particular, como nada se menciona sobre la finalización de la vigencia de cualquier convenio anterior, durante estos días puede haber dos convenios en vigencia. Este convenio en particular que estamos proyectando ahora, que es el nuevo convenio, algunos han firmado la semana pasada y otros están firmando en estos días, y que obviamente van a empezar a tener vigencia ni bien el Banco Nación los habilite, en tal sentido, con el convenio rescindido que todavía está en plazo de preaviso y en total vigencia, como les decía al principio de la charla. Con lo cual, digamos, el primer problema operativo que se presenta con esto es cuando le estoy presentando los débitos en estos días a la Nación, correspondientes al mes de febrero, bajo cuál de los convenios se lo estoy presentando, si tengo los dos ya firmados y presentados al Banco Nación, es decir, el viejo rescindido con plazo de preaviso en curso, y el nuevo ya presentado y firmado con todos los condicionamientos y condiciones que pidió el propio banco. Bueno, a nuestro criterio, digamos, creo que las presentaciones de febrero, algunos ya las hicieron la semana pasada de débito, deberían aplicar con la vigencia del convenio anterior y con las condiciones del convenio anterior. Esto incluye el pricing de débito que estaba consignado en el convenio anterior, que es muy distinto, como vamos a ver, al del nuevo convenio. Esto solo aplicaría para aquellos que están firmando esta modalidad de nuevo convenio con la adenda que les permite el cobro del stock. Con respecto a la autorización de débito, que ese era el punto específico que estábamos tratando en la cláusula segunda, esta nueva modalidad de nota, de carta de autorización, que deberán implementar aquellos que quieran hacer el débito de los servicios particulares que puedan prestar por sí o a través de convenios con terceros en favor de sus clientes, también puede colisionar con la autorización de débito que los proveedores de crédito tienen firmado junto con los créditos originados, que van a integrar el stock de créditos que van a poder cobrar por esta modalidad a través de la adenda, que a continuación también vamos a ver. Y como nada se menciona respecto de esto, en la adenda en particular, que es donde debería haber mención sobre la documentación de autorización de débito por parte del tomador de crédito, nosotros entendemos, sin confirmación por parte del Banco Nación, por supuesto, que la autorización de débito que tienen suscripta originalmente, junto con la documentación de crédito original de los créditos que van a ser computables para el stock, según la adenda que van a firmar o están firmando, es suficiente para continuar el cobro de las obligaciones
correspondientes al stock de créditos. ¿Sí? Entonces, no deberían hacer firmar a sus deudores una nueva autorización de crédito para ello, porque obviamente el deudor ya la otorgó al momento de la originación del crédito. Esa autorización tuvo vigencia y pleno funcionamiento durante la vigencia del convenio anterior rescindido, y por ende es lógico, ante la ausencia de cualquier mención en particular al respecto en la adenda que permite el cobro del stock, que esa misma autorización de débito mantenga su vigencia hasta tanto que se cobre la última de las cuotas de los créditos que esa adenda va a permitir cobrar por esta misma vía. De alguna manera, ustedes verán con lo que estoy diciendo, y hago un pequeñito paréntesis en esta descripción contractual, que si el Banco Nación está permitiendo el cobro del stock a partir de la adenda que nos hace firmar a este convenio que solo tiene como objeto el cobro de servicios por esta vía, está interpretando o entendiendo oblicuamente, es decir, de manera indirecta, que la comunicación A6909 no tenía ninguna influencia en la suspensión del débito, como originalmente lo planteó, porque si fuera realmente una prohibición de una normativa del ente rector en materia financiera, que es el Banco Central de la República Argentina, no habría waiver, adenda o permiso que pudiera permitir su aplicación, porque hay una disposición legal que lo prohíbe. Con lo cual, de alguna manera, esto me permite reafirmar el concepto que originalmente a todos los que se comunicaron conmigo en su momento les pude transmitir respecto de mi interpretación legal de las comunicaciones sobre la aplicación restrictiva de la 6909 para este tipo de convenio, que no es tal, digamos. Por lo tanto, digamos, creo que con sus propios actos el Banco Nación estaría admitiendo en este caso que la 6909 no tiene influencia respecto de las acciones que ha aplicado y que pretende aplicar. Bien, dicho esto y explicado esto, es bueno mencionar que dentro de las condiciones que están establecidas en el nuevo convenio, hay un régimen de comunicación de novedades, bajas y modificaciones, y otro particular aplicable a reversiones, que no parecen ser lo mismo. Todos más o menos sabemos cuál es el concepto de reversiones. La propia comunicación 6909, ahí sí, amplía y da más especificaciones sobre un derecho que, bueno, ya existía. No es que la 6909 se lo asignó a los usuarios de servicios financieros en general, sino que ya existía, pero que reafirma de algún modo, y que en este tipo de contrataciones también queda protegido ese derecho, es el derecho por el cual los autorizantes a los débitos tienen derecho a reversar los créditos, siempre, digamos, como todo derecho que se ejerce dentro de límites razonables del propio derecho, en la medida que ellos se encuentren disconformes con el servicio prestado o que de alguna manera desconozcan el débito que se le está haciendo, ya sea porque el monto no coincide con el monto del servicio cual ellos contrataron, o porque el servicio que han contratado, digamos, no lo han recibido, no ha sido prestado, o ellos jamás lo han contratado, que parecen ser los principios lógicos sobre los cuales se debe basar una reversión realizada bajo el principio de buena fe contractual, ¿no? Aquella reversión que se hace sabiendo y en conocimiento del propio deudor de que la obligación que se está pretendiendo cobrar, además cuenta con un permiso y una instrucción específica por parte del deudor para ser cobrada por esta vía,
es legítima, es real, existe, y además, en muchos casos, pudo haber tenido principio de ejecución con el cobro de cuotas anteriores, con la simple expresión de reversión, sin expresión de causa, nosotros entendemos que no está preservado el principio de buena fe contractual por parte del deudor del crédito, pero aún así, independientemente de este concepto jurídico rector en materia contractual, consagrado en el Código Civil y Comercial de manera específica por la ley, que me refiero al principio de buena fe contractual, el Banco Nación y bueno, la norma general, propia norma del Banco Central, le da el permiso y la opción de revertir cualquier débito que se le haya realizado en su cuenta sin mayor expresión de causa que el propio deseo de hacerlo, ¿no? Entonces, en este caso, el contrato que deben firmar con el Banco Nación para continuar con el servicio, que incluye el cobro de servicios propiamente dichos y el cobro de las cuotas de los préstamos por el stock, exige determinadas condiciones, como establece la propia cláusula 4, que está allí en la diapositiva que estamos proyectando, en donde obviamente se destaca y se deja bien en claro que el derecho de la reversión es un derecho que no tiene opción de reclamo por parte del prestador del servicio o acreedor del crédito, dejando en tal caso como condición exclusiva que el deudor lo haga en el plazo de 30 días corridos a partir de la fecha en que se efectuó el débito efectivo que pretende revertir. Esta reversión realizada así, comunicada por cualquier medio, digamos, ya sea comunicada al proveedor de los servicios o acreedor de los préstamos o al Banco Nación por parte del titular de la cuenta objeto del débito, es igualmente válido y no admite, según dispone el propio contrato, ningún cuestionamiento por parte del acreedor, con lo cual parece ser que esta reversión no podría ser cuestionada, por lo menos a los efectos del cobro de esta obligación a través de este sistema. Esto implica que el acreedor pueda cobrar ese crédito por cualquier otra vía, pero al menos queda restringido por este sistema. Esto nos obliga a reflexionar en este punto si esta imposibilidad de cuestionamiento de la reversión por parte del acreedor de la obligación implica un hecho definitivo para esa cuota, supongamos que es una cuota de tantas de las que se pretende cobrar y que fue específicamente revertida por parte del deudor. Si esta misma cuota revertida en ese momento podría ser cobrada en otro momento, o bien ya no podrá ser cobrada nunca más, porque por aplicación de este derecho de reversión. La verdad que no está claro el contrato en este sentido. Da la impresión que el Banco Nación pretende que una obligación o una cuota revertida no pueda ser cobrada posteriormente, pero porque tiene carácter definitivo, como obligación independiente. Lo que creo que no parece ser aplicable a los casos de los préstamos por stock, dado la naturaleza de esas obligaciones en particular, son parte de una obligación única e indivisible, ¿sí? Entonces, obviamente, la reversión solicitada para la cuota número 6 y no afectada a la cuota número 5 o número 7, permitiría al acreedor volver a presentar al cobro en determinado momento esa obligación, dado que, obviamente, si esa obligación no es cancelada, la obligación in totum en su totalidad no podrá ser extinguida. Por lo tanto, me parece que es más aplicable esta reversión definitiva
realizada por el deudor para obligaciones vinculadas más con servicios que con la obligación de préstamos con cuotas, obligaciones de tracto sucesivo encadenadas de manera inescindible unas de otras. Igualmente los escucharé al final de la charla y podremos intercambiar opiniones adicionales sobre esto si les parece bien. Les decía que el concepto de reversión es diferente en el tratamiento de este contrato de la comunicación de novedades, bajas y modificaciones, ¿no? Cuando especialmente se produzca la baja del servicio por parte del usuario o cliente, ya sea comunicada directamente a la empresa prestadora o también al banco, la empresa se deberá abstener de cursarle la novedad de débito al Banco Nación, si lo recibe la propia empresa, por supuesto, y el banco se abstendrá de debitar, si la recibe el banco, solo por el hecho de su recepción, en donde también no hace falta la expresión de ningún motivo por parte del usuario o cliente para suspender o establecer la baja de servicio. En este caso, la baja de servicio de alguna manera presupone un hecho terminal y final respecto al servicio, dado que la baja del servicio implica que el servicio no debe ser más prestado por decisión del cliente. Por lo tanto, aquellos que estén pensando en que este servicio, así concebido, puede ser parte de una estrategia comercial de plazo específico durante la vigencia y duración del servicio planificado, piénsenlo bien porque obviamente, y no me quiero explayar más por esta vía, pero sí quedo disponible en vía privada para hablarlo, piénsenlo bien porque este derecho que se le asigna al usuario del servicio de baja del mismo a través de la comunicación al banco, que ni siquiera es parte de la prestación, y eso puede ser considerado por el banco y por el usuario como comunicación suficiente para suspender la prestación del servicio prestado. Créanme que no estoy de acuerdo con esto, desde el punto de vista jurídico, puede implicar la suspensión del cobro de las cuotas futuras planificadas y eso interrumpir la aplicación del flujo futuro que ustedes tenían pensado aplicar a esa obligación y puede representar una contingencia adicional en el cumplimiento, por lo menos por esta vía del servicio, porque obviamente y claramente entiendo que el servicio va a estar vigente hasta que el usuario o cliente lo comunique efectivamente a su prestador y no al banco. Bien. Algo que me parece muy interesante mencionar en este punto es que en la cláusula séptima, al final de la cláusula séptima, como está marcado ahí en amarillo, el Banco Nación deja expresa constancia de que al momento de efectuarse los débitos, el Banco Nación tendrá prioridad de cobro sobre las deudas que el titular de la cuenta registre en el propio banco, las cuales se van a debitar por clara interpretación en primer término, ¿no? Bueno, con esto simplemente es hacerles ver con mayor atención que obviamente si el Banco Nación tiene prestaciones que le cobra, ya sea de servicios financieros o de otros servicios admitidos para ser prestados por el propio Banco Nación, a estos mismos usuarios que ustedes van a presentar para la formalización de los débitos en el marco de este convenio, el que va a cobrar primero es el Banco Nación, estableciendo una suerte caprichosa de prioridad que está establecida en las condiciones de la prestación del servicio que el Nación les va a dar a ustedes para el cobro por esta vía. Por lo tanto, sepan que primero va a cobrar el Nación y después van a cobrar ustedes si es que ese cobro
prioritario por parte del Banco Nación les permite a ustedes la existencia o contar con saldo suficiente para el cobro de sus obligaciones parcialmente o de manera total. Bien, otra de las cosas que les quería hacer notar del contrato es que el banco prestador puede modificar las comisiones del servicio cuando lo considere pertinente, ¿sí? Bueno, en este caso, digamos, el banco tendrá que comunicarle a ustedes, bajo el imperio de las normas que en general aplican para el aumento, no creo que las modifiquen para la baja, más me vuelvo a pensar que puede ocurrir lo contrario. Entonces tendrá que hacer una comunicación efectiva para permitirles a ustedes decidir si quieren o no continuar con la prestación en función de la nueva grilla del pricing del servicio que les va a tener que comunicar previa a su implementación, independientemente de que acá dice que parece que lo puede hacer cuando lo considere pertinente y no pone ninguna otra condición para hacerlo. Hay normas generales para este tipo de casos que creo considerar que no va a poder soslayar y tendrá que comunicarles a ustedes estos cambios cuando lo quiera hacer. Del mismo modo, como preserva esta situación de la cláusula 16ª que les estoy haciendo notar en particular, también nos dice el Banco Nación que puede rescindir el convenio, la cláusula 20ª, en cualquier momento, ¿sí? Con el solo compromiso de comunicar la anticipación o el preaviso con 30 días corridos de anticipación. En este caso verán que hay una diferencia con el convenio anterior era de 60, evidentemente le ha parecido mucho, en base a esta experiencia reciente del Banco Nación, al propio banco, y ha decidido reducirla a la mitad, de 30 días, ¿no? De todos modos, me obliga a esta condición a analizar jurídicamente dos cuestiones muy particulares. Una tiene que ver con el propio convenio de débito de servicios, que es este en particular, y lo otro aplicable, en esta misma cláusula, aplicable a la adenda, que ahora vamos a ver a continuación, en donde no hay ninguna manifestación respecto de que la rescisión del contrato principal avendado por el nuevo convenio que permite el cobro del stock preserve de la rescisión el cobro del stock. Quiere decir que, de acuerdo a cómo está estructurado legalmente este contrato y la propia adenda que permite el cobro del stock de los créditos originados hasta el 31 de enero de 2022, la rescisión del contrato principal claramente puede implicar la rescisión de la adenda, por supuesto, ¿no? Entonces, porque la adenda no es más que una modificación del principal respecto y exclusivamente de aquellas cláusulas que fueran modificadas por dicha adenda. Como esta cláusula no tiene modificación prevista en la adenda, quiere decir que aplica para todo, para lo previsto en el cuerpo principal del contrato y para lo previsto en las disposiciones específicas de la adenda. Ergo, a nuestro criterio, esto es un problema porque el Banco Nación podría, si quisiera, en base a esto, rescindir el contrato principal con el solo cumplimiento de este requisito de comunicación de preaviso de 30 días, en el cual también podría estar implicado la rescisión sin causa de la adenda, ¿no? Esto sería un problema mayúsculo si lo hiciera, porque claramente hay una defraudación de la expectativa del contratante, porque a mi criterio el cobro del stock no tendría que estar condicionado a nada, porque es un derecho que para mí, a mi criterio, mencionaba recién al principio el artículo 1711 del Código Civil Comercial, que es la acción preventiva de daños, en donde claramente lo que se pretende en una acción de esas características es preservar
los derechos del contratante para que el uso de un derecho, como es la cláusula 20 del contrato rescindido, de la rescisión por el preaviso, no implique la afectación de derechos principales del contratante que no pueden ser cubiertos de ninguna otra manera que no sea de la prestación rescindida. En todo caso, me parece que si hiciera esto que estamos pensando que podría ser de acuerdo a cómo está estructurado el nuevo contrato, creo que nacerían nuevamente nuevos derechos de reclamo por parte de los contratantes, proveedores de crédito, obviamente, y afectados por esta medida, especialmente en lo que refiere al stock, y no quizás para los servicios que no aplicarían en este concepto. Igualmente, cualquier duda sobre esto me pueden repreguntar después. Bueno, ustedes ven lo que les decía, claramente este contrato, por lo menos el cuerpo principal, no adendado en la cláusula 21ª, claramente dice que este contrato no se puede usar para el cobro de préstamos, ¿sí? Y por eso el Banco Nación propone la firma a los que se lo ha propuesto de la modificación a través de la adenda que ahora, si les parece bien, vamos a ver. Esta es la adenda que también va por solicitud de adhesión a la parte principal que acabamos de ver y que establece el derecho del cobro del stock de créditos, así también lo menciona. No define la palabra stock, si hubiera sido bueno que lo haga, pero entendemos que se refiere a stock con la primera parte marcada en amarillo de la cláusula primera de la adenda, que dice: el banco atenderá en forma mensual el servicio de cobro que informe la empresa solo por aquellos préstamos otorgados hasta el 31/01 del año corriente, inclusive conforme a los préstamos declarados por la empresa en la certificación contable que antes les mencioné, que es un requisito necesario para la firma de este contrato y también de la adenda. Por lo tanto, esa condición de préstamos originados hasta el 31 de enero de 2022 parecería ser el concepto de stock que está después referido en la cláusula 21ª del contrato anterior, modificada por la cláusula 3ª de la adenda. Como ustedes verán, que dice: de manera excepcional y por única vez se podrá utilizar el servicio para el débito de conceptos relacionados con préstamos de cualquier tipo y naturaleza conforme al stock. Obviamente, créanme, el stock no está definido en el contrato, pero no puede ser otra cosa que los créditos originados hasta el 31 de enero de 2022 y que estén declarados en la certificación contable que el Banco Nación les hizo presentar o les va a hacer presentar a estos efectos. Por lo tanto, como ven, el cobro de préstamos va a estar exclusivamente asignado a estos préstamos, de alguna manera linkeado, vinculado con los préstamos que quedan con cuotas sin cobrar producto de la rescisión del convenio anterior. Eso no hay duda que es así. Por lo tanto, ustedes sobre este punto deben entender que el Banco Nación les va a recibir estos créditos de acuerdo al cronograma de amortización que ustedes le han presentado con la documentación que les pidió o les va a pedir originalmente para la firma de este convenio. ¿Qué va a pasar en este caso con aquellos créditos que tengan cuotas en mora, ya sea al momento de presentar la información del stock o cuya mora se produzca durante la vigencia de la adenda que me permite cobrar ese stock? A nuestro criterio, y vuelvo otra vez a lo que decía antes, de acuerdo a la naturaleza de estas obligaciones particulares, y ahora me refiero exclusivamente a los préstamos, tengo por entendimiento, y así lo hablamos con varios proveedores y con otros profesionales, que las cuotas, de aquellas cuotas que no se han podido cobrar producto de la insuficiencia de fondos, por ejemplo, podrían ser cobradas en otro momento
y nosotros sugerimos que se haga a la finalización de la última cuota del cronograma de amortización que ustedes tienen en curso. No estamos recomendando presentar 2 cuotas al cobro en el mismo mes, porque estamos advirtiendo que esto puede ser un problema para el prestador del servicio, y de alguna manera con este criterio tratamos de evitar cualquier circunstancia que afecte el buen entendimiento del Banco Nación en su calidad de prestador, de la manera en que nosotros o los proveedores de crédito generamos la cobranza de las obligaciones en curso, tratando de que eso se interprete como un abuso. A mi criterio no lo sería, pero con el afán de evitar esa interpretación y que esto genere un conflicto contractual respecto a si esto es un incumplimiento o no de las obligaciones propias de la empresa que recibe el servicio de Nación, la recomendación sería presentar una cuota al cobro por mes y no más de una cuota al cobro por mes, a pesar de que esto va a quedar sujeto a la interpretación de cada uno de ustedes y de los proveedores de crédito. Es meramente una sugerencia y no más que eso. Por lo tanto, si eso fuera así y pretendemos cobrar en un periodo posterior una cuota que ha caído en mora en un periodo de cobro anterior, la sugerencia indica que deberíamos hacerlo al final de la estructura de préstamo, de la amortización original, ¿no? Del cronograma de pago original. Esto no sabemos cómo va a ser interpretado por el Banco Nación, por lo tanto, esta es nuestra interpretación. Creemos que esta interpretación es acorde a la lógica del nuevo contrato que se está suscribiendo y a la lógica de la naturaleza de las obligaciones contempladas en los contratos, que son la base para el cobro por esta vía por parte de los acreedores de los préstamos. Por lo tanto, nos parece sensato y razonable que las cuotas en mora se presenten de esta manera al cobro a la finalización del periodo original de amortización pactado. Bueno, nada más que comentarles que obviamente los créditos que ustedes cobren a través de esta adenda, producto del nuevo contrato que se va a firmar, tienen un pricing diferente al del stock. Y obviamente, a mi criterio, digamos, el derecho de cobro del stock nace del propio convenio rescindido, con lo cual, bueno, nada, simplemente mencionar en este punto que si se hubiera preservado el convenio original, quizás el cobro debió haber mantenido el pricing original, pero con la firma de este nuevo convenio, este es el pricing, 230 sobre crédito de débito procesado, si afirmativo, 200 sobre débitos retrasados, con lo cual, obviamente, los proveedores de crédito van a estar obligados a reestructurar su estrategia de presentación de novedades al cobro por este convenio, debido a que presentar ahora créditos que uno presupone que van a ser rechazados de antemano es muy caro. Por lo tanto, bueno, imagino que todos y cada uno de ustedes están revisando la conducta de cobro sobre este convenio, porque obviamente ya es muy caro. Solamente quiero mencionar que me parece que el establecimiento de un aumento tan significativo en los aranceles de cobro para el préstamo, para la prestación del servicio, basado en una rescisión anterior, y claramente a mí me parece abusivo. Pero estas son las condiciones y obviamente los que quieran adherir a este convenio deberán sujetarse a ellos, porque de lo contrario no van a poder recibir la prestación. También el hecho de que sea establecido como suba fija y no como un porcentaje del cobro, también lo hace un poco extraño. No sé encontrar la palabra justa en este momento, les pido disculpas, pero no me parece adecuado en tanto y en cuanto la incidencia de un monto fijo como es de una suma de dinero fijo y no un porcentaje, tiene una implicancia superlativa en servicios o cuotas de préstamo bajo la adenda de bajo monto, y no lo tiene tanto en montos altos, ¿no? Siendo que la industria en general, estos servicios o estos préstamos
los tiene atados a cuotas que no son muy importantes en monto, la incidencia de este valor fijo es muy alta, especialmente para aquellos cobros de montos menores, donde muchos ya están analizando que cuotas de 500 pesos, obviamente, ser cobradas a través de estos cargos, y te digo, si hay un débito rechazado, implicaría prácticamente entregarle al prestador del servicio el 50% del monto nominal de la cuota a cobrar, ¿no? Bueno, sabrán ustedes cómo es la mejor manera de interpretar esto. Obviamente la cláusula cuarta, y con esto termino esta parte, refiere a que obviamente las partes declaran de común acuerdo y por lo tanto prestan conformidad a esto, que la prestación del servicio de la adenda, aplicable específicamente al cobro de los préstamos de stock, va a finalizar una vez aplicado el último cobro de los préstamos indicados en la certificación contable presentada. Obviamente la certificación contable presentada está el cronograma original, pues yo no puedo prever de antemano la situación de mora que puede sobrevenir en cualquier momento de la vigencia del cronograma original de cobro. Por lo tanto, yo no lo veo impedido acá lo que antes mencionaba respecto del cobro posterior, pero dejo la duda porque el contrato no es claro en este sentido y no sabemos cuál va a ser la propia interpretación del prestador del servicio respecto de este punto. Bien. Por último, si les parece, digo último ante las preguntas, hay preguntas que yo mismo me formulé, también en función de las preguntas que ustedes me fueron formulando en todos estos días, que me permito hacer y responderme también a mí mismo en conjunto, digamos, en la presencia de ustedes. Bueno, la primera pregunta es, ¿qué ocurre con los proveedores no financieros de crédito que no hayan recibido la carta o documento para suscribir el nuevo convenio y su adenda? Bueno, ya lo dije, ¿sí? Pero sí quiero remarcar que sería muy importante moverse con muchísima rapidez, porque cualquier acción que haya que realizar luego de que fenezca o termine el plazo de preaviso comunicado, para los casos de los que hayan recibido la comunicación, va a ser todo mucho más difícil y cuesta arriba si no hacemos las acciones antes de ese momento, especialmente lo que tiene que ver con comunicaciones formales, cartas documento, acciones, comunicaciones, presentarse a pedir explicaciones y demás ante la entidad. Y para aquellos que no hayan recibido la carta documento, presentarse rápidamente al Banco Nación para pedir detalles sobre su situación contractual por el convenio vigente, o si no, guardar silencio. Esto lo recomiendo a los que no hayan recibido la carta de rescisión, dado que si no recibieron la carta de rescisión, su convenio está vigente. Y si recibieron la carta de rescisión, pero no recibieron la invitación para suscribir el nuevo convenio o el nuevo convenio y su adenda, entonces presentarse en el Banco Nación para pedir explicación respecto de su situación en particular. Bien, ¿qué ocurre con los proveedores no financieros de crédito que hayan recibido solamente el nuevo convenio por servicios? Bueno, aquellos que no operen con créditos, digamos, bien vale la firma de este nuevo convenio por servicios, y aquellos que sí realicen préstamos y tengan créditos en stock, producto del convenio rescindido, y no hayan recibido el modelo del convenio o la adenda al modelo del convenio que permite el cobro de ese stock, del mismo modo deben presentarse rápidamente antes de la finalización del plazo de preaviso al Banco Nación y pedir explicaciones sobre su situación y por qué, o el porqué del tratamiento distintivo de su entidad o sociedad frente a otros que sí lo han recibido. Bueno, otra pregunta. ¿Hay que hacer firmar por el deudor una nueva autorización de débito en base a la cláusula primera del convenio de servicios? Yo ya lo mencioné, ¿sí? Lo remarco.
Para la aplicación de los servicios del nuevo convenio sí, es la que sugiere el Banco Nación, y a mi criterio, para el cobro del stock, vale la que ya está firmada originalmente, al momento de la liquidación del crédito. El aumento de las condiciones del Banco Nación Argentina, capacidad para determinarlas. Bueno, alguien me preguntaba sobre esto en particular, pero siendo que yo estaba pagando una comisión y ahora me pide otra muy superior, ¿no me debió haber comunicado el cambio de comisión para poderla hacer efectiva? Bueno, la realidad es que no, porque este es un nuevo contrato. Te rescindió el contrato anterior y te presento un nuevo contrato. Si me pinchan o me aprietan un poquito, les diría que pero esto sería autocostal, ¿no? Lo toman o lo dejan. A mi criterio, la rescisión de un contrato para hacerte firmar uno nuevo en las mismas condiciones del anterior, digamos, en donde lo único que cambia es que no van a recibir nuevos préstamos originados con posterioridad al 1 de febrero de 2022 para el débito, si los del stock, y eso es lo único que cambia de un contrato a otro, la verdad que parece ser una maniobra para cobrar una comisión superior, ¿no? Entonces, en ese sentido, podría haber algún tipo de reclamo. Pero, bueno, ese reclamo, digamos, inhibiría la posibilidad de los proveedores de crédito de cobrar el stock. Y sé que todos tienen esa intención, claramente, para proteger su activo de la mejor manera posible. Entonces, obviamente, no queda más que aceptar estas condiciones y pagar lo que se pretende. Bueno, para aquellos que no lo quieran aceptar, siempre está la vía de reclamo judicial, como antes mencionaba. Y por último, la última pregunta por default que se me ocurrió formular es la comunicación de débitos por servicios encubriendo préstamos, efectos y sanciones. Bueno, aquellos que de alguna manera, voy a hacer una mención muy breve a esto, de alguna manera piensen que bueno, lo que antes cobraban por préstamos, hoy lo pueden cobrar por servicios, o aquellos que piensen que pueden, digamos, informar una cosa por la otra, yo les diría que no es una vía admisible, ni tampoco conveniente, con lo cual quedo después en privado disponible para charlar de este tema en particular. Así que, bien. Bueno, Diego. Gracias por escucharnos. Espero haber sido lo más ágil, rápido posible para explicar tanta cosa que había para explicar, y quedo sometido a las preguntas que ustedes me quieran hacer, Guillermo. Correcto, Diego. Bueno, una tarea titánica, porque explicar semejante contrato en 1 hora y monedas es una tarea titánica, con tantas cláusulas comprometidas y la verdad que de difícil explicación, ¿no? Porque lo que subyace abajo de este contrato y de la rescisión del contrato y el nuevo contrato es bastante difícil de explicar, digamos, encontrarle una lógica a lo ilógico, ¿no es cierto? Hasta ahora tenemos un comentario solo. Si nos quieren hacer llegar algún otro comentario, alguna otra duda, alguna otra cosita, vamos aprovechando. Yo, mientras tanto, te quería hacer una pregunta que ya te hice oportunamente y me interesa compartirlo con los colegas, ¿no es cierto? Esto, siendo un costo el que impone ahora el Banco Nación, siendo un costo necesario para la cobranza, ¿es un costo, Diego, vos pensás que este costo se puede trasladar a los clientes, estos nuevos valores que ha impuesto el Banco Nación para la utilización de esta plataforma?
Bueno, aquellos proveedores no financieros de crédito que se encuentren inscritos en el registro de proveedores no financieros de crédito del Banco Central y, obviamente, estén adheridos a las disposiciones de la norma que el Banco Central ha emitido para dictar las condiciones de prestación de los servicios que estos proveedores no financieros de crédito al momento de inscribirse con el Central deben asumir, que son las mismas prácticamente que asumen las entidades financieras reguladas por la 7146, básicamente, ¿no? A eso me refiero. Saben que no pueden trasladar a sus clientes determinados costos que son propios de la prestación de los servicios, propiamente dichos, que ofrecen a sus clientes en materia principalmente de préstamos, ¿no? Entonces, hay ciertas cuestiones que sí pueden ser trasladables, como cargos y comisiones admitidos por la norma del Banco Central, pero no aquellas que tengan relación directa con una parte de la prestación del servicio propiamente dicho. Es decir, el análisis de riesgo crediticio, y en este caso también la cobranza, normal y natural, no podrían ser trasladados al cliente como un caso adicional y complementario, porque se supone que el acreedor tiene que proveerle al cliente todos los medios necesarios para que le pueda pagar la obligación en tiempo y forma. Ahora, distinto es el caso de mora, ¿sí? Entonces, ahí sí podríamos revisar particularmente, con un análisis un poquito más pormenorizado, si una obligación que cae en mora en este sistema, provocada por una decisión propia del deudor, por ejemplo, la reversión de una cuota sin fundamento ni justificación, ¿sí?, puede implicar el hecho del traslado del costo, porque claramente la norma dice todo aquello que yo tenga que hacer y gastar para cobrar efectivamente la obligación debida, ¿sí? Entonces, si lo llamo por teléfono, si le envío un SMS, si lo llaman de un call center, si le envío una carta de documento, puedo recuperar ese gasto, me refiero al gasto efectivamente realizado, y bueno, de alguna manera esto es nuevo, es novedoso, no estaba en el mapa anteriormente, porque proviene de un nuevo convenio, de una nueva característica de cobro que nos propone el prestador, pero podría hacerse un análisis respecto de si una reversión o la obligación de pagarle de nuevo al banco prestador para cobrar una cuota que antes no pude cobrar cuando lo presenté, podría estar dentro de esta lógica de cobro de recupero de gastos de cobranza. Lo podemos estudiar con mayor profundidad. Claro, sobre todo teniendo en cuenta que el origen de ese nuevo débito se origina por un cambio en las condiciones que impuso el deudor al rechazar el débito, ¿no es cierto? Exactamente, exactamente. Algo que no se podía además, prever al momento. Uno puede decir, bueno, al momento de otorgar el crédito uno tiene que prever todos los gastos necesarios y incluirlos dentro de la tasa de interés, vamos a suponer. Pero esto era completamente impensado e imposible de pensar que un cliente va a decir, no, este débito lo rechazo por X motivo, ¿no? Sí, en esa lógica es donde reafirmo que me parece que el aumento del costo de la cobranza normal y natural que realiza el prestador del servicio no podría ser trasladada al cliente por ser un mayor costo de una prestación que ambos decidimos voluntariamente someternos, pero aquellas que provienen de una negativa, rechazo, reversión, stop débito o cualquier modalidad de rechazo de la obligación de débito sobre la cuenta del deudor, y además esas tienen un costo en particular, el rechazo tiene un costo en particular. Además, me obligara a cobrarla de nuevo y a volverla a presentar y a pagar una comisión para su cobro posterior,
que podría ser motivo de una compensación por parte del deudor, porque él fue el que motivó esa situación, que produjo un estado de mora parcial, y que obviamente me puede dar derecho a la reversión. Por eso digo, naturalmente es probable, obviamente tenemos que ver junto con el prestador del servicio la adecuación de criterios y además encontrar un sustento jurídico fuerte para que esto no genere un problema en el proveedor de crédito el día de mañana y reciba reclamo en defensa del consumidor o con el propio Banco Nación, ¿no? Acá uno de nuestros asistentes le encuentra una vuelta adicional al tema. ¿Qué pasa si el proveedor es una entidad sin fines de lucro? ¿Tampoco puede recuperar el gasto? O sea, no ¿hay alguna consideración especial en relación a quién es? A ver, es muy interesante la pregunta. Básicamente, en esta industria, para ser precisos y bien claros, las dos entidades sin fines de lucro que vamos a encontrar operando en este tipo de convenios son las mutuales y las cooperativas, ¿sí? Esas son sin fines de lucro, a diferencia de las sociedades comerciales, que obviamente el lucro es la característica distintiva de esa actividad. Entonces, a ver, eso no creo que sea una distinción propia y particular de esta condición que estamos hablando, porque el hecho de que no tenga lucro solamente implica el hecho de que no hay alguien, un accionista, que está esperando un resultado de la actividad social, ¿sí? Pero no implica que todas las demás condiciones estén cubiertas, es decir, que la prestación del servicio se dé, que haya un resultado en favor de la entidad sin fines de lucro que realiza la actividad, con la única diferencia de que ese resultado no es distribuible, salvo en algunas condiciones, porque las cooperativas sí tienen distribución de excedentes de ejercicio entre sus asociados, ¿no? Pero es bien distinto este concepto a la distribución de dividendos de las sociedades comerciales. Por lo tanto, no veo que la condición de sin fines de lucro de estas entidades produzca algún cambio respecto de la obligación de pago de la prestación del servicio que se está recibiendo. En el pricing que te ponga el prestador, ¿no? Acá nos hace una consideración adicional, ¿no es cierto? Porque claro, si no se puede recuperar el gasto, implica una quiebra de las entidades sin fines de lucro que ajustan sus ingresos para lograr la supervivencia de la misma, ¿no? Hay una ausencia, como decía vos, Diego, la ausencia de un accionista que puede resignar una parte de lucro o puede hacer un aporte de capital necesario en tal caso para soportar quebrantos inesperados, digo, ¿no? Sí, sí. Por eso es que vuelvo a mencionar en este caso, digamos, que las consecuencias que puedan producirse en los proveedores de crédito producto de esta situación contractual que nos propone el Banco Nación de esta manera, digamos, tienen dos únicas vías de implementación por parte de los proveedores: adherir al contrato nuevo que nos propone el Banco Central, y si adhiero, obviamente, presto conformidad a las disposiciones que me propone el banco, o bien accionar sin adherir, obviamente, teoría de los actos propios, sin adherir al convenio, accionar legalmente, tratando de demostrar y mostrar la maniobra que el prestador puede estar, no puedo ponerme en la cabeza del prestador y en su verdadera voluntad en la realización de todas estas acciones, pero digo, que podría estar implicando una maniobra tendiente a perjudicar a los proveedores de crédito que tenían el contrato vigente en condiciones mejores anteriormente y que, producto de la rescisión, se le impone ahora condiciones mucho más gravosas para él, para sus finanzas y para el mantenimiento del interés social. Entonces, lo que no veo es medias tintas. Y quiero dejarlo claro esto, es decir, si adhiero al contrato que me propone el Nación en este momento, bueno, probablemente
se diluyan las posibilidades de cuestionar las disposiciones de ese contrato en el futuro. Por lo tanto, si pretendo hacerlo, debería no adherir al contrato para tener plena posibilidad de hacerlo, con todos los argumentos que se nos puedan ocurrir para el ejercicio de esas acciones. Bueno, Diego, no quiero no quiero cerrar esta charla sin hacer un comentario que en los últimos meses, a raíz de actitudes que llevan adelante bancos en forma individual con sus convenios y con sus suspensiones a veces intempestivas de los mismos, porque este es un caso, digamos, que es muy público y notorio porque es el principal banco de la República Argentina, pero sabemos que hay otros bancos que también públicos que pueden estar preparándose para realizar medidas similares, u otros bancos privados que ya lo han efectuado con otros convenios en tiempos anteriores o lo pueden volver a repetir. Les queríamos comentar que desde Asoprofi estamos impulsando, junto con otras cámaras de proveedores no financieros, alguna medida superadora a esta dependencia que hoy por hoy los proveedores no financieros tienen con los bancos privados para poder cobrar sus cuotas de acuerdo a los parámetros del siglo XXI, ¿no es cierto? No tener que recurrir a sistemas que ya creo han sido superados por los años y por los usos y costumbres. Y por otra parte, preservar a nuestros clientes de un sistema como el de BinSpot, que da lugar también a la utilización de múltiples estafas, ¿no es cierto? Donde el deudor tiene que estar permanentemente pensando todos los meses si autoriza un débito que le llega, si le está llegando del lugar que corresponde, o si es un señuelo que le han puesto una triquiñuela para sacarle fondos fraudulentamente, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué mejor que hacer los débitos recurrentes que se pactan en el momento del otorgamiento del crédito? Ya se establecen fehacientemente las fechas, los montos en esa oportunidad, y entonces no hay lugar a duda de que el proveedor no financiero le va a pasar los débitos que corresponden y no va a haber otros débitos que no corresponden, ¿no es cierto? Para eso estamos trabajando con el resto de las cámaras en un reglamento que va también a tener algunas autolimitaciones de la industria para asegurar a las autoridades de que no se van a repetir algunas conductas que han sido objetadas por el ente de Contralor, pero que no porque haya algunas conductas objetadas pensamos nosotros que la medida adecuada era dejar a toda la industria sin una herramienta tan útil, sobre todo en épocas de pandemia, como pudo ser el débito recurrente, y que tan buen servicio le brindaba no solamente a los proveedores no financieros, sino también a los usuarios de los créditos. Así que, bueno, muchas gracias por acompañarnos. Diego, no sé si querés alguna otra consideración final. No, simplemente, Guillermo, mencionar que obviamente sobre esta cuestión y en materia interpretativa de los contratos pueden surgir algunas cuestiones adicionales. Quedamos atentos para todas las consultas que se puedan ir generando en la implementación de la firma, suscripción y alta de los nuevos contratos, como
en su implementación posterior. Así que nada, agradecerles a todos la paciencia, el tiempo que le han dedicado a escucharme y solamente estar atento a lo que, como hicimos hasta ahora, Guillermo, de todo lo que pueda ir produciéndose a raíz de esta circunstancia en particular. Bueno, no más que agradecerles, saludarlos. La grabación la van a poder encontrar en nuestras redes sociales, no solamente en nuestra web, sino también en nuestro canal de YouTube, así que ahí pueden repasar cosas que les hayan quedado ahora en el tintero o alguna duda, y cualquier consulta, por supuesto que estamos a disposición de ustedes para aliviar cualquier duda que haya quedado. Bien, por ahí, Guillermo, también comentar que estaremos remitiendo la presentación por mail a los asociados de la Cámara y a los participantes para que también puedan tener en ese formato los comentarios que fuimos haciendo. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego.